Si quieren hacer alguna pregunta, adelante, Revuelo. Primeramente, mis felicitaciones a nuestro querido visitante y amigo personal de todos los que estamos presentes aquí. La profundidad del tema es totalmente asombrosa. No es matemática, porque hay una serie de conceptos expresados que no se pueden medir, pero cuya violación juzga y da categoría de cierta, y el ejercicio de ella hace más feliz a la humanidad. Por ejemplo, cuando nuestro invitado dice que Sócrates fue asesinado, yo sinceramente me reservo la interpretación de la ley y la conducta del propio Sócrates. La ley estaba prescrita y ese tribunal sancionó a Sócrates, y la grandeza de Sócrates, a pesar que amigos de él lo invitaban a que abandonara el territorio, Sócrates dijo que no y aceptó la aplicación de la ley. O sea, que desde el punto de vista mío, muchos siglos después de Sócrates, no puede decirse o no debe decirse que Sócrates fue asesinado, porque era la ley y Sócrates respetó la ley. El segundo punto es Roma. Roma, posiblemente uno de los grandes imperios que se ha creado en la historia de la humanidad, porque Roma simplemente demostró que el mundo es ancho y ajeno, como un famoso título de un libro. Pero en el caso de César, sí se puede decir con todas las pruebas de que César fue asesinado. Y nadie podrá jamás negar que César fue asesinado. La ley natural. La ley natural enuncia el concepto de vida, pero enuncia el concepto de vida dentro del marco definido de la sociedad, porque la vida eterna no está definida por ninguna ley ni ningún acuerdo de gobierno o de hombres o de naciones. Y sin embargo, ese concepto de vida eterna existe antes de que existieran las naciones, los estados y toda otra serie de organizaciones. La vida eterna, la grandeza de las distintas religiones es precisamente este concepto, el concepto de la vida eterna. ¿De qué valdría simplemente vivir 70, 80, 90, 100 años si todo se acaba? Pero si todo no se acaba y comienza la vida eterna, entonces el concepto es válido. Y este es el principio de toda la religión. Pero hay un dato curioso en el mismo pueblo hebreo, que antes de ser el pueblo hebreo, y me alegro mucho que el reverendo esté aquí, porque sabe más que yo de todo eso. El pueblo hebreo, cuando es capturado y reducido a la esclavitud, es enviado a territorios y áreas lejísimos de su medio ambiente. Y es allí donde por primera vez se encuentra con la existencia de la vida eterna. Hasta ese momento, lo que hablaban en la Biblia, en los anuncios y en lo que decían los representantes del pueblo hebreo en materia religiosa, no hablaban de una vida más allá. Pero después del exilio o la prisión en Babilonia, religiones más lejanas aún,
llegan a ese contexto del pueblo hebreo allá. Y después Cristo, que está anunciado 7 y 8 siglos antes de su desaparición, nos vuelve a traer el concepto de la vida eterna vigente todavía hoy en día. Espero que nuestro querido invitado no encuentre una crítica, sino simplemente una opinión descarriada o acertada, pero es simplemente una opinión. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Una pregunta, local. Sí. No, Julio va a contestar. Hay que dejarlo comer. No, Sí, come. primero, felicito a Guerra por tener el valor de no tener miedo a las feministas en su guerra contra el patriarcado y decir hembra, varón, te felicito, porque realmente el posmodernismo es una amenaza terrible, así que te felicito en esa parte. Yo pienso que, mira, la obediencia a la ley no es en sí lo que hay que valorar. O sea, a Sócrates lo asesinaron porque fue una ley injusta. Cristo, Fue democrática. bueno, pero Votaron la gente que se tomaba la cicuta y ya se la metió. claro, pero fíjate, pero a donde voy, mira, Cristo fue condenado por la ley, una ley injusta. Muchos, o probablemente todos los fusilados en Cuba han sido fusilados por la legalidad, y eso no quiere decir que es injusto, siguen siendo asesinatos. Entonces, tanto fue un asesinato Jesucristo, fue un asesinato fusilado, y fue un asesinato lo de Sócrates. Y la vida eterna efectivamente es un concepto desde la vida tribal ha existido, pero el cristianismo le dio una forma sistemática como ningún otro sistema de creencias, como ninguna otra religión. Y eso es muy importante, y hay que hacer esta distinción con esto no estoy diciendo que quedan excluidos de la vida eterna o quedan condenados a una vida post-terrenal inferior, personas que no tuvieron por razones de donde nacieron o crecieron del don de poder conocer determinada corriente religiosa, pero sin lugar a dudas hay un antes y un después del mundo en todo lo que llamamos civilizado, en el sentido de las universidades que fueron creadas, en el entendimiento, pese a todos los defectos, porque naturalmente los defectos humanos los tienen los gobiernos, los tienen las personas y los tienen los propios religiosos, todo. O sea, es un fenómeno que no podemos eludir. Pero para mí que estemos hablando de estos temas es fundamental, porque yo creo que el secularismo radical que estamos viendo ha traído muchos males, y cuando vemos gran parte de la juventud que buscan en delirios como el socialismo una salida, lo hacen porque el humano necesita creer en algo más grande que él mismo. Necesita no solamente en creer, bueno, ¿qué tal está bien la economía hoy? Estamos bien económicamente, tuvimos un año bueno, y medir el mundo en logros materiales. El humano tiene esa necesidad de abrazar lo espiritual, y ojalá que este tipo de discusión, y esa es la idea de este tema, se siga tratando, porque es un fenómeno que, en mi apreciación, hace falta. Daniel, querías hacer una pregunta. Sí. Adelante. Bueno, Ponte el micrófono. el pastor. Micrófono. No, el pastor, yo quiero preguntarle. Usted sabe quién es Jeremías y Santiago, ¿verdad? Creo que sí. Cree que sí. Debía haber brincado cuando Julio empezó a decir las cosas que dijo. La prudencia me hace caer. Oh, ser prudente es malo. No, ser prudente es malo. No podemos estar discutiendo. 5-5. No, yo no quiero discutir, yo quiero ir a la Biblia. 5-5. Santiago, ¿qué dice? Ah, no, yo no soy. Ah, no sabe. Eso es lo que se la saben así. No, hombre, por Dios. Es penoso
Es penoso escuchar hablar cosas y citar al señor que debe saber y dice que no sabe. Pero expresa tú sin... 5-5, cuidado de los ricos, cuidado de los ricos. Este reino de los pobres. No hay nada más asqueroso que escuchar cosas que van en contra de la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es lo que dijeron los apóstoles. La realidad es lo que dice Jeremías, que le escuchó decir a Jesús. Sí, sí. Y todo lo que dice Jeremías, que le escuchó decir a Jesús. Señores, ninguno de nosotros debiera estar sentado aquí. Debe estar apenado de esas cosas. Julio, si yo te quiero, yo no te quiero, yo te amo. Pero coño, estoy en una completa discrepancia total. No hay cosa más asquerosa que la democracia. Este país no es una democracia. Este país es una república constitucional con separación de poderes, limitación del poder político y protección a los derechos individuales. Y que cada cual crea y piense en el Dios que quiera y lo adore como le dé la gana. Aquí no hay democracia. Si esto fuera una democracia, Julio, el presidente no fuera Trump. El presidente fuera Hillary Clinton, ganó 3 millones de votos más. Pero ¿qué sucedió? Que una persona más inteligente que nosotros. Estos individuos que no querían aquí un rey, un príncipe, un dios, un emperador, ni una democracia. Y crearon este sistema político donde los individuos, cuando van a votar, todos nosotros cuando vamos a votar, no votamos por el presidente. Cuando usted va a votar aquí, dice, estoy votando por Trump. No, mentira, usted no vota por Trump. Usted vota por un señor, que yo no sé cuál va a ser el nombre que le va a tocar en las próximas elecciones. Que ese individuo lo va a representar a usted en el segundo miércoles de diciembre a escoger el presidente. Y además, no está obligado a hacer lo que usted dijo. Es decir, usted vota por Trump y el individuo que lo va a representar a usted después va a votar a lo mejor por Julio. Y así es la Constitución. ¿Por qué? Porque en aquel momento ellos creyeron que eso era lo correcto y sigue siendo lo correcto aparentemente. Entonces, la democracia no tiene que ver nada con la religión. Si la religión es fea y asquerosa, la democracia es menos fea, pero sigue siendo asquerosa. Si usted le hace caso a Jesucristo o a los que dicen que conocieron a Jesucristo, tengan en cuenta una cosa. 300, 400 años después de haber muerto Jesucristo, ninguno de nosotros sabe cómo se llamaba un taíno hace 200 años, 300. Y la religión cristiana se concibe gracias a que un emperador romano se ve en desgracia y dice, vamos a coger a esta gente, que parece que son bastantes. 300 y pico años después de haber muerto Jesús. Bueno, si usted le hace a los cristianos caso, es una cosa. Si le hace a los musulmanes caso, es otra cosa. Si le hace al Bhagavad Gita, es otra cosa. Hay 300 religiones. Señores, aparentemente todas están equivocadas. Lo único que vale, si quieren me callo. No, porque te veo amenazando. No. Bien. Lo único que vale es el ser humano. El ser humano es lo único que vale. ¿Por qué? Porque es el que nos ha traído aquí a este sistema. Si ustedes se han puesto a pensar en un mundo cristiano, ¿qué sería un mundo cristiano? Le cortan la cabeza a todo el que no cree. Un mundo musulmán, miren Irán. Ahora, este es el que te da derecho a ti, a Guerra Bueno, a hablar de Cristo, a mí a hablar del otro y a hablar de todas las cosas. No hay nada más que la República Constitucional. Punto. O, si es mentira, fíjense en una cosa y termino. Amén. El concepto político más grande o más popular que ha habido en el mundo en el siglo XX fue el marxismo, leninismo, socialismo, como ustedes quieran llamarle. Fue lo que más creció abruptamente. 50 países mínimo
intentaron ser socialistas o comunistas, todos quebraron. 200 años antes, unos estúpidos como John Locke, Hume y Adam Smith dieron las bases para que esta gente de aquí, los founding fathers, crearan este sistema. No hay 12 países que han seguido esta idea y ninguno ha quebrado. Canadá, el de los canguros, ¿cuál es? Como sea, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Singapur, todos les ha ido bien y ninguno es demócrata. Julio, la democracia no va. Gracias. Déjame una pequeña incidental, como dice. Venga. Mira, no, de usted no va a hablar, que no tengo tiempo. No. Yo lo que quiero decirle a ustedes, voy a tomar el micrófono, aunque yo hablo bajito, porque cuando me pongo bravo, hablo bajito. Mira, hay una cosa, no te voy a referir. No, pero hábleme de lo que yo dije. No, yo no voy a referirme. No, pero mentía en algo. Bueno, mira, yo lo que quería decirle era que yo los felicito a ustedes. Los felicito a todos ustedes por mantener el espíritu de cubanía, de democracia, o de lo que quieran llamarle. El ver durante, yo llevo aquí 61 años, vine en el año 59, 6 de abril. Y ver personas como ustedes que le dedican el tiempo, el poco tiempo que nos queda de vida, a mantener el espíritu de cubanía, de democracia, de cristianismo, de lo que ustedes quieran, en vez de estar en su casa, con su familia, con sus nietos y todo eso, para mí tiene un gran sentido de orgullo. Cuando yo fui presidente de los municipios, luego estuve con la Junta Patriótica, una de las cosas que más sufrí es que no supimos captar a las nuevas generaciones para que siguieran el ejemplo. Yo le estuve diciendo a Julio que yo me sentía muy contento de verlo a él, porque yo tengo 80 años, para mí tú eres un muchacho joven, y muchos de estos jóvenes, tú también eres joven. Gracias, 80 años. Seguro, igual que yo. Eso es lo que ha mantenido el espíritu. Usted es un ejemplo, reverendo Añor, de todas estas cosas. Las otras cosas tan profundas, el hombre no debe entrar en cosas tan profundas y ser un poco sencillo en su hablar, en su proceder, y no porque una de las cosas que yo siempre digo cuando voy a los velorios, lo que tienen que hacer es quererse, perdonarse, darse un beso, darse un abrazo, ¿ok? Que es lo único que va a quedar de todo lo que puedan hacer ustedes. No esperen para mañana a ir llenar un velorio, ¿te das cuenta? Y no fueron al hospital a verlo, no fueron a verlo a un lugar donde estaba el pobre solo. Háganse la conciencia de respetarse y dejar un poco las discusiones, que por eso estamos en este exilio. Estamos en este exilio por primero, y le voy a decir una cosa que me duele mucho de Cuba. Nosotros decíamos siempre que éramos católicos. Eso era una cosa normal en Cuba. ¿Tú no eres católico? Si nosotros hubiéramos sido religiosos, tengan ustedes la completa seguridad que nosotros no estuviéramos en este exilio. Pero sí los felicito a todos en general y a todas ustedes. Cuando hablo con la señora y me dijo que estuvo 5 años preso, que muy poco, el otro 10 años, no sé cuántos más presos hay aquí. Para mí se me aprieta el corazón. Hombres como tú que luchaste en Playa Girón, este exilio no debe tener una palabra de un cubano en contra de otro o de discusiones baladíes por gusto. Así que lo único que le digo es que los felicito, quiéranse, perdónense cada vez que puedan, darse un abrazo, dense un beso, porque mañana lo van a sentir. Que Dios nos bendiga. Reverendo Revuelta es pastor y fue muy generoso con querido Nemrod. Yo no voy a ser tan generoso, pero sí les digo y voy a validar que Nemrod es una buena persona en todo lo que yo le he conocido.
pero está muy equivocado. Una pregunta. Pero no, ahora te voy a contestar. Pero mentir cuando Jeremías. Primero, o sea, Mentir con Santiago, mentir con Pablo. la interpretación sí está mintiendo porque No. está desinformado. Déjame hablar, por favor. Pero no, porque Por es que favor, estás- Voy a la Biblia. el dar, pero es que lo que estás, tú estás dando una interpretación que el gran problema de esto, querido Nemrod, es tu Por favor, interpretación. el orador invitado hoy es el doctor Julio Chile. Venimos a ver y a escuchar su exposición magnífica que acaba de hacer. Puede ser que tengamos alguna discrepancia en alguna cosa que haya dicho, pero no podemos formar un diálogo entre los miembros de esta peña y el orador, porque vinimos a escuchar el orador, no a escucharnos nosotros. Nosotros nos escuchamos todos los días. Todos los días tenemos nuestras diferencias, pero queremos escuchar lo que opina nuestro orador invitado, que es lo que yo he hecho a través de los años en esta peña. Yo nunca he permitido un diálogo entre miembros de la peña, que son todos muy distinguidísimos, como eres tú, que llevas muchísimos años en la peña, y con el orador. Vamos a escuchar esa opinión. Lo que mismo dijo él, lo que dijo ahora el reverendo. Vamos a quererlo. Puede ser que no estemos de acuerdo en algunos de los principios que se han esbozado en el programa, pero vamos a aceptar de corazón y con cariño, con humildad, lo que dice nuestro orador. No podemos traer un orador aquí para que después se vaya disgustado porque lo pusieron en el piso. No, señor. Yo no quiero, nosotros nos sentimos honrados cada vez que usted viene aquí, que lo conozco hace muchísimos años y es un cubano activísimo y lo ha sido en esta peña también. Pero hoy vinimos a escuchar al Señor. Hacerle alguna pregunta es parte del sistema de la peña. Hacer alguna pregunta, pero no una discrepancia absoluta y formar un diálogo entre el orador y cualquiera de ustedes. No es el sentimiento de la peña ni es el propósito de la misma. Usted siempre lo ha dicho, que no cree en la democracia. Efectivamente, la Constitución nunca habla de la democracia. Si habla pestes. Bueno, pues esta es la democracia. Y esto es una democracia. Aquí cada uno habla. Pero el que viene a hablar es el orador que nosotros traemos. Es el orador que nosotros traemos. Puede ser que no estemos un 100% de acuerdo con él o un 90%, pero es su opinión y es la que respetamos y es la que alabamos y le damos provecho para darle las gracias por su intervención una vez más. Permiso, tengo que irme, te felicito. Regresa. Gracias. Primero, y por eso yo digo, Nemrod lo considero un amigo, o sea, nosotros hemos compartido fuera de aquí, realmente es una persona decente y siempre empiezo por eso, pero empezaste con cierta connotación bíblica y yo digo, al fin Nemrod está saliendo de la cueva del ateísmo, pero veo que no, al contrario, pero está bien porque el ateo es un creyente que lucha por no creer. Entonces, pues no importa, el problema no es eso y la interpretación que le dé. Pero quiero partir primero, tu idea de democracia, Nemrod, es equivocada. La tuya. Estás contradecido por las ciencias sociales. Tú remontas tu visión de democracia a la democracia ateniense. El entendimiento moderno de la democracia no es lo que tú dices, es un modelo de autogobierno. El hecho de que los Estados Unidos tengan un colegio electoral no quiere decir que no es una democracia, lo es. Lo que pasa es que estás aferrado a una noción primitiva de lo que es la democracia, pero te puedo asegurar que bajo eso, cuando los politólogos, los sociólogos llaman democracia, entonces para ti, como todo el mundo está equivocado, excepto un grupo limitado de personas que es un problema semántico y de nuevo de aferrarse a un entendimiento primitivo. Democracia directa, si quieres, y eso es lo que te refieres, eso es una cosa diferente que es lo que es la democracia ateniense. Pero
un modelo político como es la democracia, donde hay elecciones, donde hay libertad, ya se entiende que hay un Estado de Derecho, que hay libertad. De eso es lo que estamos hablando. Cada vez que alguien te dice, cada vez que un demócrata te está diciendo de lo que es la democracia, a eso se refiere. Y sin lugar a duda, una república, y yo en lo que estaba hablando de una república es esa, la democracia. Yo creo que es bien fácil de entender. Ahora, la idea, Nemrod, yo respeto tu valorización, porque al final del día el libre albedrío nos da la opción de creer o no creer. Pero primero admiras el modelo de los Estados Unidos. Lo admiras, porque te he escuchado numerosas veces. Si lo admiras, todos los fundadores, absolutamente todos, fueron creyentes firmes en Dios, eran cristianos, calvinistas, la mayor parte de ellos. Esta nación se fundamentó sobre la creencia cristiana. No puedes desligar los Estados Unidos del cristianismo. Es imposible. El único que no era muy creyente era Thomas Paine. Y si quiere un poquitín, tal vez Jefferson, y Jefferson así todo, así una reverencia y un respeto a Dios, pero absolutamente todos los documentos históricos hacen referencia a Dios. Es el punto clave. Y decir que el cristianismo no tiene nada con quien tú mismo dices que es el modelo político más exitoso del mundo, hay una inconsistencia. Los Estados Unidos no lo es. El cristianismo no. No, pero si tú consideras que el modelo norteamericano es el modelo político más exitoso y a la misma vez quieres obviar que sus fundadores eran todos creyentes sumamente firmes en su fe, hay una contradicción extraordinaria. Doctor Julio, yo no hablo del modelo americano, yo hablo de lo que desciende de David Hume, John Locke y Adam Smith. Esto es rule of law. David Hume era un ateo, o sea, David Hume no representa, realmente de lo que se forjó este país. O sea, la base bíblica de los Estados Unidos y la noción del excepcionalismo norteamericano no lo puedes divorciar de la realidad. Entonces eso, aunque lo quieras ver o no, es negar lo obvio. Y en juzgar el cristianismo, mira, quien terminó con el infanticidio, quien colocó a la mujer en un lugar en la mesa fue el cristianismo, porque los primeros cristianos eran mayormente mujeres. Las universidades del mundo las promovió el cristianismo. La idea de la educación, la idea de terminar la esclavitud fueron cristianos. O sea, eso es un hecho. Que cristianos hayan cometido pecados, por supuesto. ¿Y quién propuso acabar con la esclavitud en primer lugar? Hay un individuo, Yahvé o Jehová, que del 20 al 25 habla, dice, yo repito lo que dice el Pentateuco o los 5 libros sagrados de Moisés. Yo no miento, es él el que dice que tú tienes derecho a pero Nemrod, o sea, si... No, Nemrod no. Pero si Yahvé lo digo. Si vamos a mirar, si tú vas a hacer un juicio de par de miles, o sea, de Julio, ¿quién se opone a la esclavitud? Los ingleses, los que no creían en Dios. Los ingleses no creían en Dios. Ojo, los ingleses que se oponen a la esclavitud. Nemrod. Bueno, los ingleses no creían en Dios, es una cosa distinta a lo que yo digo. Los hechos pero que no me puedo aguantar ante tantas cosas que no son. Los hechos te contradicen. O sea, repito lo que dije en un principio. Es verdad. Hoy venimos a oír a nuestro orador invitado. Debe poder estar de acuerdo, no está Hay que oírlo y nada más. Hay que oírlo y hacerle alguna pregunta. Pero no formar... no puedo tener derecho a disculpar. Bueno, pero ese no es el propósito de la el propósito es escucharlo, lo escucho, ya. Por favor. Quiero darle la pila a ustedes. Bueno, un aplauso. A Julio, no, y a la esposa que más lo quiere. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias a Julio por la intervención de este día, como ha hecho en otras ocasiones.
Señores, Perdone. muchas gracias por la invitación. Esto precisamente es una democracia. Aquí cada uno habla. No, aquí no hay democracia, aquí manda usted. Usted da el derecho a quien tiene la palabra. No, esto no es democracia. Yo traigo al orador invitado todos los viernes. Y ese orador invitado es que venimos a oírlo. Puede ser que no estemos de acuerdo. Bueno, que no se le olvide lo que le dijo. ¿Sabe que él se partió un tendón? Yo no lo sabía hasta hoy que me lo dijo. Tiene que ponerle atención. Eso fue cuando se pasaron 5 años. Sí. Y en el momento estaba 17. Mira, ¿qué hace esto? Si van a hablar de... Si van a hablar de esto es déjame saludar a mí me parece que esto le va a dar, perdona, Esto ha terminado la peña de este día. no, mira, esto le va a dar a Müller una gran cosa para hablar. Esto, para que lo vean, dice que yo soy, como dice allá abajo, es que no puedo decir, por favor. Ahora, dice que yo soy nazareno. ¿Okay? Esto se lo ponían en Siria cuando lo iban a matar, para que lo separaran de los sirios, a decir, yo soy nazareno y muero por Cristo. Y se lo colgaban. Así que aquí tienes un recuerdo que no lo vas a encontrar en ningún lado. Eso es lo que yo llamo fe. Una fe esa increíble, porque si a mí me dicen me van a matar, vamos a conversar primero. Claro. Ojalá que tengamos para No, chicos, eso es Cuba. Si Cuba no fuera así, no fuera Cuba. Eso es lo lindo que tiene Cuba. Pero lo que diga, a mi abuelo decía que al bolero no le gritaba olé, que se parara frente al todo, pero porque se quitaba con elegancia. Esto es lo que hay que hacer. Claro. Te quiero. Muchas gracias. Lleva eso con el más común para que le diga que se dicen cristianos, que hay cristianos que están dispuestos a morir por su fe. Que no es fácil. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga, Señor. Pero me alegro ver hombres como usted, como la señora, que mantengan este espíritu de lo que era la cubanismo. Con su permiso. Gracias, Rubén. Señora,